México es un país con un sector bancario importante, que cuenta con diferentes tipos de entidades financieras, que proveen a la población un abanico de opciones de servicios. Bajo este orden de ideas, solo por mencionar algunos, en México puedes encontrar desde centros cambiarios, administradoras de fondos de retiro, transmisores de dinero, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, instituciones de banca múltiple e incluso instituciones de tecnología financiera. Pero cualquiera de este tipo de entidades financieras convergen en que todas ellas requieren de un oficial de cumplimiento certificado y que por otra parte, todas ellas deben ser auditadas anualmente por un auditor, ya sea interno o externo independiente, que cuente con una certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual funge como ente regulador en nuestro país. Y justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene el propósito de darte a conocer algunos aspectos que debes considerar dentro de tu preparación para la recertificación o para obtener la certificación. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Castillo y el día de hoy quiero platicar junto con mi amigo Manuel Vázquez, a quien vamos a presentar para que tú conozcas qué es lo que debes de tener o debes de considerar para que te prepares ahora que vayas a presentar tu examen para obtener la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hola Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Enrique. Muy bien. Por aquí listo para hablar de este tema tan de moda en este momento. Perfecto, sí, pues mucho gusto que estés aquí, como siempre. Y bueno, te dejo los micrófonos para que nos platiques acerca de este tema que es muy importante. Claro, Enrique, encantado de colaborar contigo como siempre. Y sí, efectivamente, bueno, pues el tema de hoy, como ya habíamos mencionado, es el tema del examen de certificación. Pero hay algo con lo que tenemos que partir. Cosas que hacen que alcances tu objetivo. Primero que nada, es importante precisar que lo que vas a presentar no es un examen común. Es necesario que fijes en principio tu objetivo, que tengas clara la meta, pero muchas veces no entendemos cómo fijar ese objetivo. Y bueno, lo primero que yo recomiendo es que decretes sí o sí que la aprobación de tu examen es un hecho. Por supuesto, entendiendo que este objetivo no se va a lograr solamente con decretarlo, requiere un trabajo, un proceso de estudio, por supuesto, considerar la utilización de técnicas de estudio que sean acordes a tus necesidades, a tu tipo de capacidades. Hay quien es más auditivo, hay quien es un poco más visual y hay quien puede combinar incluso el ser autodidacta. Entonces, esta técnica de estudio no es predeterminada. Si bien es cierto, la guía y el temario publicados por el Ceneval para este examen contienen información importante, cada uno genera su propio estilo. Yo creo que una parte importante, Enrique, es precisamente que hay quienes están presentando el examen porque lo deben de presentar, porque lo tienen que aprobar. Y esa necesidad de aprobación es algo que tenemos que cuestionarnos entre el debo y el quiero. El debe es la necesidad de cumplir un requisito, el quiero es la convicción de lograr un objetivo, de alcanzar y de superar un reto. Y entonces, teniendo claro esta idea, puede facilitar, incluso puede mentalmente tus procesos de estudio y de aprendizaje pueden tener un mejor resultado cuando hay la posibilidad de hacerlo por convicción y no por obligación. Una cuestión importante, muy importante, creo que quien va a estudiar este tema, estos temas relevantes de estudio, debe partir de un punto en particular. Y este es el tema de la terminología. ¿Por qué la terminología? Porque existen documentos, porque existen
organismos, porque hay mucha información en el área nacional, en temas internacionales, donde la terminología sí o sí forma parte de algo que debemos de tomar en cuenta. Me refiero a esto, a que un ejemplo sería que en México el concepto de lavado de dinero particularmente no es mencionado así en la regulación mexicana, sino se cita como las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si bien es cierto, el ilícito es lo mismo, contiene los mismos elementos que citaría cualquier documento internacional, México lo cita de manera diferente. Y esas diferencias pueden hacer que entiendas de una manera diferente, que la interpretación propiamente sea algo que cambie tu percepción de las respuestas en el examen. Por eso es importante partir de un glosario, de un diccionario formulado de acuerdo a tus propias necesidades de estudio. Algo muy interesante es algo que vamos a ver un poquito más adelante, y es la participación en los grupos de estudio. La propuesta que más adelante se va a hablar es el aula invertida, que es un proyecto ambicioso, interesante, donde el grado de aprovechamiento es algo que no hemos visto que otras consultoras, otros capacitadores, otros instructores hayan tomado como herramienta de trabajo, y ATI-Compliance lo está haciendo. Escucha. Cuando nosotros escuchamos las experiencias de otros, podemos aprender también de la prueba y error que en su momento ellos tuvieron, y que si bien es cierto, puede ser la primera vez que lo presentas, puede ser que sea la recertificación, o sea, más de un intento el que hayas tenido. Escuchar experiencias te permite superar los retos que a otros les generó mayores dificultades. Aplícalas en ti, siempre es bueno escuchar consejos. Una consigna de este examen de certificación es no memorizar. Es un pecado memorizar, porque no se trata de un examen de escuela habitual donde literalmente tendrías que recitar un texto, sino es analizar y comprender los conceptos que son útiles en la práctica en un tema tan sensible como la prevención del lavado de dinero. Ok, Manolo, ¿y qué más es lo que nos puedes señalar acerca de esto? Claro, así como hay cosas que hacen que alcances tu objetivo, hay cosas que no aportan para que eso suceda. Lo primero que hemos visto, y yo creo que muchos de nuestros seguidores no nos dejarán mentir, es que el ego es un problema en este tipo de exámenes. ¿Por qué? Porque mira, si bien es cierto, los aspirantes pueden tener muchas veces un nivel de licenciatura o grados superiores como maestrías o doctorados en diferentes áreas e incluso en esta área. Sin embargo, a la hora de presentar el examen, la gran sorpresa es que el resultado no es aprobatorio. Vemos el punto de vista como abogado de esta parte, y si bien es cierto, es muy válida la interpretación como contadores, como economistas. Sin embargo, para temas del resultado del examen, no nos están evaluando un punto de vista legal, un punto de vista fiscal o demás. Es un punto desde la parte administrativa, porque nosotros no somos evaluados como policías, como servidores, como ejecutores de sentencias ni demás. Estamos en la parte preventiva, en la parte de conocer los controles, de dónde viene la información, de dónde se genera, cuál es la historia, de qué manera suceden las cosas y cómo prevenimos la parte de los riesgos. Entonces, cuando nosotros no dejamos que el aprendizaje nos fluya, que permitamos que la taza se vuelva a llenar, el ego nos permite no volver a reaprender de estos temas que seguramente sabrás, igual que yo, son inagotables. Es una fuente muy rica de información que siempre está innovando. Entonces, el ego es algo que definitivamente tenemos que retirar para poder tener un resultado aprobatorio. Es algo de lo que definitivamente no aporta. Otro de las cosas que no te aportan es que vayas con la idea de memorizar. ¿Por qué no se recomienda que se memoricen las cosas? Si bien es cierto, hay cosas que tenemos que conocer dónde consultar. Memorizar conceptos no es la idea de este examen, ya que el examen no es conceptual. Es un tema con una serie de planteamientos en donde, si bien es cierto, los temas conceptuales básicos se consideran para reconocer las respuestas, no es algo
que no sirva, porque el ejemplo sería que no va a venir en el examen una pregunta donde defina el concepto de lavado de dinero. Eso no va a venir. No va a venir el concepto de financiamiento al terrorismo. Van a venir una serie de planteamientos con ciertos cuestionamientos que te permitan determinar si la conducta que se presenta en el reactivo está catalogada como lavado de dinero o como una etapa del mismo, y entonces memorizar es ahí donde no aplica. Por eso la comprensión, el análisis de las preguntas está basado en un estudio previo. Más adelante vamos a ver que hay una fórmula que tiene que ver con el aprendizaje cognitivo, donde el estudio previo se plasma y se ve si efectivamente hay un análisis, un conocimiento previo, y no es de Tin Marín. Y justamente otro punto que yo añadiría, fíjate que es, no te estreses, por favor, no te estreses, porque el estrés por querer aprobar hace que fracases. No te estreses, disfrútalo, porque en realidad, mira, ¿cuántas personas tienen la oportunidad de poder estudiar algo que es novedoso como esta materia? Si ya trabajas en ella, entonces ya tienes algo, aunque sea poquito, o el nivel de conocimiento que tengas, lo que sea, es bueno. Pero no te estreses en el querer memorizar lo que acabas de mencionar. No te estreses en el querer aprobar. No, enfócate en estudiar. ¿De acuerdo? Sí, alguien comentaba que en estos meses previos al examen, algo que se recomienda y no lo creen, pero quien lo hace lo vive y sabe que no es mentira, es vive, respira, sueña, levántate, despierta, PLD. Ok, Bueno, Manolo, ¿y qué otra cosa es lo que nos puedes mencionar de esto? híjole, pues primero, bueno, ya mencionamos cosas importantes, pero yo creo que es sobre todo no perder el enfoque. Uh-huh. Ponerse las pilas tal cual es. O sea, yo creo que no hay frase mejor dicha que ponerse las pilas con toda seriedad y con todo respeto a nuestra persona y al reto personal o profesional que tenemos, que es aprobar el examen de certificación. No te distraigas, ya lo dijiste. Si lo decretaste, haz que suceda, ¿no? Si vas por la primera, la segunda vuelta o la que sea, esto no es una rueda de la fortuna. O sea, todo esfuerzo que no tiene resultado cansa. Pero observa qué es lo que no estás haciendo, con quién no te acercaste para que esto suceda. Y por eso, o sea, si estás estudiando igual, si estás siendo indisciplinado, si estás generando los nuevos pretextos, pues el resultado ya lo conocerás, ¿no? Pero, insisto, esta parte de no es una rueda de la fortuna, es que no es, bueno, ¿cuánto? Hay una cuestión. Coincidimos tú y yo en que el tema de la capacitación es una inversión. Si tú lo ves como gasto, va a ser un gasto. Si tú te la pasas reprobando y aprobando y yéndote a capacitar con las mismas personas, el resultado, te puedo asegurar, va a ser el mismo. Y yo creo que esa parte de evolución tú la mismo la vas viviendo, lo decías, coincido completamente contigo. Disfruta el estudio. Considera que las personas que te están preparando en este tema particularmente son tus mentores. Ellos ya consiguieron lo que tú quieres. Entonces, apégate lo más que sea posible a quien te está preparando, a quien te está formando, y sobre todo exige que ese conocimiento sea como una cascada que cae sobre ti y que se va a quedar ahí, y no solamente cuando apruebes el examen, sino posteriormente, porque es un tema que llegó para quedarse. Una vez que te certificas, una vez que estás en este tema, vas tomándole sabor, pero sobre todo disfruta el proceso. Bueno, ya lo decía, sé honesto y confía en tu mentor. Perdón, adelante, Enrique. Sí, gracias. Justamente, una de las partes importantes que menciona Manolo es que te pongas las pilas, pero que además te analices cuando estás preparándote, en qué estás fallando o qué cosas no te están resultando, qué es lo que no estás entendiendo, o a lo mejor lo estás entendiendo mal. Justamente por eso es que Ethic Compliance, que es la empresa nuestra en donde hacemos estas capacitaciones, y que, bueno, también hacemos auditorías, otras cosas de PLD, pero enfocándonos en esta parte, Ethic Compliance lo que busca es hacer un acompañamiento. Es decir, no me interesa a nosotros, tanto a Manolo como a tu servidor y a todo el grupo de Ethic Compliance, no nos interesa que estés frente a tu monitor
tratando de pescar o nada más escuchándonos o viendo cosas o retroalimentándote de nuestras, de lo que nosotros hablemos, sino que lo que nos interesa es acompañarte en tu estudio. Por eso es que por una parte tenemos designadas horas de capacitación, pero por otra, y ya es totalmente las personas que se quieran incorporar, que obviamente esperamos que quien quiera pasar el examen se incorpore, es que hay una invitación abierta para adherirse a una sesiones de estudio en donde son preguntas y respuestas directas sobre temas que hemos visto conforme se va haciendo el avance. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces nosotros aprendemos también de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que nos memorizamos o recordamos, porque es importante, pero también aprendemos de lo que otros hacen. Es parte de la humanidad y es parte del genoma, ¿ok? De cómo nos aprendemos nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dentro de una sesión alguien, o bueno, uno de nosotros, Manolo, tu servidor, le hacemos una pregunta a uno de tus compañeros y él no sabe la respuesta? Corremos la pregunta hacia los demás y si nadie la sabe, damos la respuesta. ¿Con qué objeto? Eso va a ayudarte a que te memorices tanto la pregunta como la respuesta, o más bien la situación que se dio para que hagas una parte en tu memoria y alojes el conocimiento que se está dando en ese momento. Te aseguro que a través de esta dinámica vas a lograr entender mucho más. Y por otra parte, no solamente es eso, el acompañamiento y el curso, sino que también algo de lo que Ethics Compliance tienen, y ya es de mucho tiempo atrás, es un simulador de examen. Pero el simulador de examen no nada más es de que respondas las preguntas que se te hacen y te dé una calificación, no. Nuestro simulador lo que hace es que te dice en qué apartados, en qué numeral o en qué parte de la guía, así tal cual como está la guía, estás teniendo problemas, ¿ok? Es decir, te da una calificación en función de cada uno de los temas que estás estudiando, de tal manera que al final tú puedes estar seguro de en qué temas estás muy mal y en qué temas estás muy bien. ¿Con qué objeto? Pues refuerzas las partes en donde necesites reforzar. Dicho sea de paso, el tema de los costos, desgraciadamente, muchas veces se vende la marca de la institución, del instituto, de la asociación que presta este tipo de servicios de capacitación. Y yo creo que tenemos que estar muy apegados a las condiciones de la realidad. Hay quienes llegan a cobrar el doble o más del doble, a veces el triple, nos hemos dado cuenta de lo que pagarías por los derechos por presentar el examen. Y Ethics Compliance considera esa parte, que estudiar en un espacio de calidad y con buenos instructores no tiene que costarte las perlas de la Virgen, como dicen por ahí. Así es, sí, justamente, o también muchas veces se vende a la persona, ¿no? Es decir, mira, va a estar tal persona, pero ¿qué? O sea, no es garantía, ¿eh? No es garantía. Claro. Digámoslo honestamente. ¿No? Entonces, al igual, depende mucho, lo comentábamos un momento atrás, de cómo es esta dinámica de estudio. Y uno mismo se va sintiendo cómodo. Si no entiendes y pagaste por algo, pues lo conveniente y lo correcto es que exijas que se retroalimente más. Y no lo digo sino por cualquier área, ¿no? Por eso justamente se está contratando un servicio para lograr en la medida de lo posible obtener un resultado favorable. claro. Pues bueno. Sí, continuamos, Manolo. Claro que sí, Enrique. Pues mira, yo creo que primero hay que tomar en cuenta, como decíamos, los tiempos, ¿no? Este 2021 tenemos previsto que, esperemos Dios mediante, que sí se lleven a cabo las 2 evaluaciones. Como sabes, el año pasado la segunda evaluación fue cancelada de último momento. Entendemos que es por la situación de proteger a los aspirantes, a la población en general, por el tema de la contingencia sanitaria. Y bueno, pues aquellos aspirantes que ya tenían programado su examen de certificación en la segunda vuelta, pues bueno, se van a reprogramar para este 2021
y se van a sumar los aspirantes que deseen participar en este ejercicio, en esta primera vuelta. El primero de ellos, bueno, pues sabemos que el registro empezó el día 29 de marzo pasado y finaliza el 7 de mayo de este año, para presentar el examen el día 26 de junio. La segunda vuelta, el periodo de registro, del 26 al 3 de septiembre, y la presentación del examen el día 23 de octubre. En cualquiera de las oportunidades que ustedes vean como factible para presentar el examen, no relajen. Habrá quien determine que un periodo mayor te da más oportunidades, me parece muy bien, y quien se siente pues más aventurado para decir, sabes que sí se puede, le echo todas las ganas, pues bueno, ya tenemos en la puerta el 26 de junio para la presentación del examen. Ahora, ¿qué requisitos tenemos que cubrir? Primero que nada, presentar por medio del portal de la certificación, que más adelante les vamos a dar los datos para que ustedes tengan acceso y puedan informarse de manera pues muy cercana a lo que ha publicado la propia autoridad, la propia comisión. Tenemos que cubrir ciertos requisitos. Primero, presentar una identificación oficial que esté vigente, por supuesto, un currículum vitae que esté actualizado, pero les quiero comentar algo en el caso del currículum precisamente. Hay quienes hacen una lista de las actividades o le llenan de cosas que no son importantes, consideran que el currículum vitae no es una solicitud de empleo. Tienen que señalar de forma muy concisa, muy clara y muy específica, cuidando absolutamente todos los detalles desde la ortografía hasta la manera en la que presentan su currículum para que no sea rechazado. ¿Qué deberán de poner en cada una de las funciones que tienen actualmente o las más recientes en temas de prevención de lavado de dinero? Sus funciones y las funciones más destacadas. No hagan un copy-paste de las disposiciones porque pues eso además los hace ver como un poco profesionales. Cuidemos la presentación de la información que le damos a la autoridad. En caso de que tengan título o cédula profesional, el grado máximo que se permite es licenciatura. Si tienes un doctorado o una maestría, para temas, no es que no sea importante, sino para temas de trámite no sirve, es inoperante. Entonces, la cédula profesional o el título, en este caso, obviamente esta información se va a digitalizar, pero a la hora de presentar el examen se tendrá que presentar los originales. O sea, el título, si lo traían en el cuadro y así lo fotografiaron, bueno, se llevan el cuadro ese día, o la cédula profesional, lo que ustedes tengan, ¿no? Hay quien no se tituló quien se tituló pero no obtuvo una cédula profesional, bueno, pues tendrá que llevar el título de manera física. Otra cuestión es la experiencia en materia de prevención de lavado de dinero y de combate al financiamiento del terrorismo. Tenemos que llenar un formato en el registro electrónico en la página de la comisión. Bueno, pues esa información tendrá que ser muy similar a la que alimentan en el currículum. Presentar el buró de crédito, sin embargo quiero hacer un paréntesis en esta parte. No es otra cosa que vamos a pensar que por alguna razón no tienen un buró de crédito favorable, pero recuerden que hay un tema de confianza. Finalmente, si vas a desempeñar funciones en la parte de prevención de lavado de dinero y eres una persona que no cumple con sus obligaciones de pago, pues imagínate lo que vas a tener a cargo, ¿no? Una obligación de prevención. Entonces, a veces, digo, no es el caso de todos, pero no sé, ¿tú qué opinas al respecto, Enrique? Cuando una persona está sobreendeudada y tiene recursos que son, en este caso, es un puesto de alta confianza, el oficial de cumplimiento, el auditor, puede verse tentado a no ser precisamente una persona honesta. No quiere decir, insisto, que la autoridad no vaya a dejar que presentes el examen, sin embargo, el riesgo se hereda a un tercero. Eso lo asumo la responsabilidad de lo que comento, pero es un tema muy sensible. Y el pago de derechos en este año 2021 por 13,714 pesos, y bueno, pues harán el proceso con el área correspondiente. Bueno, esta parte, caray, digo, ¿qué es el examen de certificación? Es, como saben, es una prueba de conocimientos que está estandarizada para, pues, el aspirante compruebe que tiene conocimientos suficientes en diferentes áreas. Todos los reactivos son de opción múltiple, todos contienen
bueno, 4 opciones de respuesta. Es un examen que se presenta en línea, que tiene una duración de 4 horas. ¿Qué se evalúa? Bueno, pues se evalúan, es un examen Ceneval, pero hay algo aquí que vale la pena señalar, y es que esta es una prueba criterial de alto impacto. Es una evaluación extrínseca, o sea, la haces físicamente, pero evalúa tus conocimientos intrínsecos. Quiere decir que este examen está diseñado para comprobar los conocimientos técnicos y prácticos que tiene el aspirante para la solución de problemas en la realidad. Por eso se llama prueba criterial de alto impacto, porque los problemas planteados generan una serie de condiciones en las que tiene que tomar una decisión basada en el riesgo en el que se puede poner las entidades o los sujetos supervisados. ¿Cómo está compuesto el contenido del examen de certificación? Miren, aquí, como pueden ver, la primera parte que presentamos es la de conocimientos generales. Entonces, aquí tenemos 21, tenemos 24 reactivos. Y me voy a ir a esta parte, como para que vayan entendiendo de qué se trata esto. Bien. Bueno, tenemos que dentro del examen te van a preguntar, te van a hacer 7 preguntas sobre conceptos básicos. ¿Ok? Te van a hacer 14 sobre organismos internacionales y 3 sobre autoridades nacionales. Tenemos 24 reactivos. Si nosotros sumamos esto, decimos son 24 reactivos, nosotros al menos en esta área de conocimientos generales tenemos que aprobar 13 reactivos para que esta parte de la evaluación sea aprobatoria. Muy bien, así es. En la parte de normatividad va cambiando un poco. Decíamos en el primero, pues hay 24 reactivos, en este tenemos 66 reactivos, o sea, tienes que aprobar 34. Y entonces, como decía Enrique, bueno, el grado de complejidad pues se va haciendo un poquito más riguroso, porque pues la normatividad en esta materia es compleja, porque obviamente cada sector de los sujetos obligados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues tiene su propia regulación, sus propias disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, hay un secreto que no podemos revelar ahora y que tenemos una fórmula que ha ayudado mucho para que esto se comprenda de una manera muy amigable. Pero pues eso ya, ese secreto se los decimos una vez que ya estén en el grupo de trabajo. Así y entonces, perdón, Enrique, adelante. Sí, y yo lo que te quería comentar también es esto que estamos viendo aquí en el capítulo 2, conocimientos técnicos. Sí. Como la mayor parte se va sobre el 2.1, que son las leyes relativas al sistema financiero mexicano. Obvio, sí, porque es lo que más debes de conocer, ¿de acuerdo? Y el 2.2, que es la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como el FPIORPI, ¿no? Entonces, de la FPIORPI te van a venir 7 preguntas. ¿De qué? ¿Quién sabe, no? O sea, ¿de qué tipo de actividad? Pues no sabemos. Puede ser venta de autos, puede ser inmobiliarias, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿de acuerdo? Y también los umbrales del uso de efectivo, eso sí también son datos muy importantes, pero 59 preguntas van a ser de esta parte de las leyes relativas al sistema financiero mexicano. Y fíjate cuántos temas son del 2.1 al 2.17, o sea, son 17 temas diferentes, de los cuales te pueden hacer una mezcla indistinta de preguntas sobre uno o sobre el otro. A lo mejor te hacen 10 de reportes, a lo mejor te hacen 5 de sanciones, ¿ok? O a lo mejor van cambiando el número. Por eso es que lo importante es que vayas bien preparado para que independientemente de lo que te pregunten y de la forma que te pregunten y cuántas preguntas te hagan sobre un tema, lo puedas responder sin mayor problema. Pues el esquema que maneja Ethic Compliance tiene un esquema muy sintetizado, donde todas estas obligaciones se resumen en un documento muy amigable, porque si nos vamos a los compilados que tiene cada uno de los sectores, como sean transmisores de dinero, SOFOMES no reguladas, instituciones de crédito, uniones de crédito, pues no acabas de leerlas
y entonces empiezas a agobiarte un poco por el volumen de información. Tiene que ser esto, tiene que ser un proceso amigable. No podemos perder esa visión porque sería perder el objetivo. Algo que también nuestra metodología tiene y que no hemos visto con algunos colegas que también se dedican a dar cursos de capacitación, es que nosotros te decimos cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre las entidades, ¿ok? De tal manera que puedas identificar qué sí obligaciones tiene una entidad y qué no obligaciones tiene otro tipo de entidad, ¿de acuerdo? Pues vamos, nadie ha hecho esa parte de decirte, mira, identifica las diferencias, ¿de acuerdo? No memorices, identifica las diferencias. Eso te va a ayudar a entender cuáles son las obligaciones de una entidad a comparación de otra, ¿de acuerdo? Obviamente, una institución financiera va a tener muchas más obligaciones, pero ¿qué tal una SOFOM? ¿Qué tipo de obligaciones tiene? ¿Qué entidades tienen que reportar transmisión de acciones? ¿Cuáles no? ¿De acuerdo? O sea, son muchas cosas que debes de considerar en este aspecto y que obviamente la persona que dé acompañamiento en tu estudio, pues debe de tener esa facilidad de poderte dar a entender eso, ¿no? Claro, sí, es correcto, Enrique. Una de las partes, digamos, que presentó mayores cambios fue esta de auditoría y riesgos, porque para 2020, pues bueno, retiró algunos de los documentos como parte de la evaluación, pero asignó nuevos documentos. Otra cosa Ahora, que me gustaría sí, mencionar sí, rápidamente. adelante, por favor. Sí. Tengan en cuenta, miren, esto de lo que Manolo está haciendo el favor de mostrarnos, viene en la guía, en el documento de la guía Ceneval, ¿ok? Ahí nos está diciendo incluso cómo se arma el examen, etc., que es parte de lo que también ahorita nos va a mostrar Manolo. Pero cuando ustedes ven el temario de la comisión, vean los temas que les van a preguntar, que son justamente los que acaba de mostrar Manuel, pero si leen ustedes la bibliografía, por ahí van a encontrar que de repente habla de tipologías y que eso no aparece en, ¿cómo se llama esto? En el temario, ¿de acuerdo? No aparece un punto o algo que te diga que te van a preguntar de tipologías. No obstante, dentro de la bibliografía sí está. Así Sí, claro. que, pues obviamente también ten en cuenta eso. No te vayas nada más con lo que te dice los puntos de los temas, sino que también lee con las letras chiquitas o lee las letras chiquitas e identifica que eso también te puede venir, ¿no? Y también la parte de la anticorrupción, que bueno, es uno de los puntos que añadieron el año pasado. Bueno, pues primero, algo que incluye este examen de certificación es que contiene unos reactivos que se le llaman piloto. Esto es para comprobar que puede cumplir su objetivo la evaluación. Sin embargo, no forman parte de estos reactivos del resultado final de tu evaluación. Se evalúan los 125 y los otros 10 reactivos que llegan a tener como pruebas piloto, pues obviamente son para comprobar que efectivamente está bien diseñado y que el objetivo del examen se cumple. Este examen responde a un modelo cognitivo. ¿Cómo funciona esto? Estudias, guardas cierta información y a la hora del examen la pones a trabajar y entonces puedes tener respuestas asertivas a la hora del examen. Este examen responde, como les decía, a un proceso mental donde lo que pretende es que con base en lo que tú has estudiado, y hablemos ya fuera del examen en la práctica, decir cómo, por ejemplo, en un caso, voy a señalar la operación inusual. ¿Conlleva solamente la operación inusual presentar un reporte o hay un proceso previo que tengo que hacer? ¿Lo dice o no la disposición? Y entonces ese proceso y saber qué es lo que tendría que hacer si se me presenta bueno, pues tienes que hacer una investigación, tienes que hacer un dictamen, debe contener cierta información, pero eso son procesos que tú tienes que conocer y desarrollar, no solo en la parte de estudio, sino en la parte de la práctica. ¿Y qué se me ocurre? Que si una pregunta de esta naturaleza viene en el examen,
pues vas a decir, ay, pues bueno, la relevante se presenta cada 10, los 10 primeros o los 10 últimos, dependiendo del tipo de supervisión que yo tenga. Pero no sé cómo se hace este proceso. Bueno, pues con base en el estudio y con los ejercicios prácticos que comentaba Enrique un momento atrás, es como podemos tomar esas decisiones que te permitan tomar decisiones buenas bajo un criterio de alto impacto. En esta parte vamos a abordar un tema central, que son las particularidades de la prueba. Deben de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que todos los reactivos tienen 4 respuestas. De esas 4 respuestas, 2 respuestas son incorrectas, una es la posible respuesta y una sola es la correcta. Esta metodología se utiliza exactamente para todas las preguntas. Consideren también que el examen mide la comprensión de los conceptos planteados, la habilidad del sustentante para razonar, aplicar los conocimientos que ya se han aprendido, la resolución de problemas cotidianos en la materia. Además, el examen evalúa respuestas a preguntas en diversos grados de dificultad. El examen se diseñó para que los resultados obtenidos se comparen con un nivel previamente definido, considerado como satisfactorio. En este caso, no existen calificaciones basadas en una escala numérica, sino simplemente el resultado final del examen es aprobatorio o no aprobatorio. La calificación aprobatoria de cada uno de los módulos se basa en la aprobación del 50%, un porcentaje superior al 50% en cada uno de los módulos de manera individual. Lo que quiere decir que dependiendo de la área que sea evaluada, el sustentante deberá de aprobar todos los módulos con un porcentaje superior al 50% en cada uno de ellos. Tipos de reactivos para el examen, pues son 4, ¿no? De cuestionamiento directo, de completamiento, de relación de elementos y de elección de elementos. Hay quienes dicen que los 2 últimos son los más complejos porque hay una carga de información mayor y obviamente la disparidad entre las preguntas y las respuestas es ahí donde patina la mayoría. ¿Cómo solucionamos esto? Pues estudiando, y estudiando con quien sí te aporte valor al resultado, ¿no? Exacto. ¿Seguimos? Sí, por favor, por favor. Ok, ahí va. Primero, cuestionamiento directo. Este es un ejemplo. Si yo no estudié las recomendaciones de Gafi, esta pregunta va a ser tremendamente compleja. Pero si yo tengo una idea de las recomendaciones porque le di una lectura, pues mi panorama cambia. ¿Qué características tienen todos los reactivos? Tienen una pista y un distractor. La pista porque te dice de qué se trata y el distractor porque te confunde para distorsionar la respuesta. Hay quienes las llaman a estos reactivos de confusión múltiple. Preguntas de confusión múltiple, no, son de opción múltiple. Y entonces dice primero la respuesta, el cuestionamiento nos dice cuál de las recomendaciones de Gafi señala que las leyes de los países miembros deberán asegurar que no impidan la implementación de las recomendaciones de Gafi en relación al secreto de instituciones financieras. Yo señalaría pues dos pistas. Una que me habla de las recomendaciones de Gafi, la primera. Y la segunda es que me dice en relación al secreto de instituciones financieras. Y solo hay una. Y si sabes la respuesta, pues ya sabes de cuál te estoy hablando. Si esperabas que nos dijéramos la respuesta, no te la voy a decir. Pero de estas preguntas, de estas respuestas que tú ves, te voy a decir cuáles son las que no son. Primero, ¿cuál de estas recomendaciones? Primero dice, ¿cuál de las recomendaciones de Gafi puede haber una confusión si en la B, que es la 1 y la 10, fuera la posible respuesta? Porque dice, ¿cuál de las recomendaciones? Y si tú lees solamente la literalidad de la pregunta y lees con mucha velocidad la pregunta y no entiendes el contexto de la pregunta, ya te perdiste. O sea, no leemos, o sea, los seres humanos, porque dices, tengo 4 horas, tengo 1 minuto 33 segundos para resolver cada uno de los reactivos. ¿Cómo le hago para alcanzar? Entonces, tú lees rápido, pero no lees, no entiendes el reactivo. Porque habrá ocasiones en las que diga que el concepto, el término es ilícito, pero la redacción dice lícito, y como lees un todo, no te das cuenta que la respuesta que tú vas a elegir es diferente.
decía lícito, no ilícito. Y eso cambió la respuesta, Enrique, ¿o no? Sí, claro. Así es, ¿no? Hay que aprender a leer primero la literalidad y comprender la pregunta. No leas un todo. ¿Sale? Bueno, si tienes el tiempo en contra. Es una evaluación de 4 horas que dice, ay, 4 horas, lo termina en 2. Habrá quien sí. Habrá quien necesite las 4 horas y le falte poquito. ¿Verdad? Bueno, pues si ya sabes, en esta respuesta, en esta pregunta, la respuesta, ¿cuál sería? Es la 9, es la recomendación 9, porque habla sobre la relación del secreto de las instituciones financieras. Y justamente, si yo no me las sé de memoria, se los aseguro que no me sé de memoria, pero a medida que las vamos recordando y nosotros mismos vamos reaprendiendo y volviendo a recordar en cada sesión de estudio, pues nos permite poder ver esas pistas y también los distractores. Este es un ejemplo y no es una evaluación, ¿sale? Cuestionamiento directo. La siguiente de completamiento. Regularmente estos reactivos tienen trampa porque hay quienes me han preguntado incluso, oye, es algo que lo digo con mucho respeto, pero a veces piensan que incluso el tamaño de la línea es en relación al tamaño de la respuesta y no, o sea, no tiene nada que ver el tamaño de la línea y no tiene que ver tampoco, tienes que leer otra vez la pregunta de manera literal. Dice, de conformidad con la recomendación 1, seguimos hablando de las recomendaciones, señala miembros que los países deberán de llevar una y la aplicación de, y entonces volvemos a lo mismo. Si no leemos esta parte de las recomendaciones va a ser difícil. Y entonces hay cierta terminología que aplica solamente, por ejemplo, para México, que no tiene nada que ver con Gafi de manera directa, porque cada uno de los países va adoptando cierta terminología. Les decía el ejemplo de México, no utiliza el término de lavado de dinero, utiliza el término de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso de México en particular, hay un reporte que señala Gafi que se llama el reporte de operaciones sospechosas. Pero en México ese reporte no se llama ROS, se llama reporte de operaciones inusuales. Entonces, por eso les decíamos hace rato el tema de la terminología, ¿no? Ya parece clase, pero bueno, era un tip nada más. Y entonces aquí dice, si yo no conozco, insisto, la parte de las recomendaciones, pero fíjate bien, la pista está clarita, porque les decía que cada reactivo tiene una pista. Y dice, la recomendación 1 de Gafi. Si yo leí la recomendación 1 de Gafi, ya tengo solucionada la vida. Bueno, la recomendación 1 dice, estudio metodológico, las respuestas dicen estudio metodológico, evaluación nacional de riesgo, evaluación de riesgo y un enfoque basado en riesgo. Y la D me dice evaluación estratégica de riesgos y la aplicación de enfoque B en riesgos de país miembro. Fíjate aquí cómo se da lo que mencionaste hace rato, de que hay dos respuestas que son erróneas, ¿no? Sí, hay dos que no tienen que ver y dos que se parecen. En este caso, pues es la A y la D, ¿de acuerdo? Esas son erróneas porque no existe un estudio metodológico de riesgos en el país, eso no. Y si estás dentro del sector y dentro del área, pues ubicas, ¿no? Que eso no, ese término no existe en México. Una evaluación estratégica de riesgos también no existe. Y peor todavía, la aplicación de un enfoque B, ¿no? Bueno, o sea, está bien el caso, pero bueno, son las dos respuestas que son erróneas, ¿de acuerdo? Y después viene una evaluación nacional de riesgo y un enfoque basado en riesgo, ¿ok? Bueno, y también la C es una evaluación de riesgo y un enfoque basado en riesgo. Entonces, en México, ¿qué tenemos? ¿Una evaluación de riesgo o una evaluación nacional de riesgo? Ahí en ese sentido, no sé, ¿nos puedes indicar cuál sería la respuesta correcta? Sí, por supuesto. Y volvemos al tema de terminología. Voy a seguir con lo que comenta Enrique. Primero, algo importante que debo decirles es que miren, todos los reactivos tienen una condición y es que no pueden tener términos inventados o información falsa que genere confusión. Son condiciones que el propio examen determina que se deben de llevar así. Entonces, todos los reactivos deberán de tener respuestas que sean reales, aunque sean incorrectas para la aplicación de la respuesta de ese reactivo. Entonces dice, pero fíjate bien, otra vez nos vamos
Yo voy con la pista primero y es algo que les vamos a enseñar a que detecten. Primero, recomendación 1 de Gafi. La recomendación 1 de Gafi habla sobre algo muy específico. El inciso C, evaluación de riesgos. Dice, señala que los países miembros deberán llevar a cabo una evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgos. Esa es la respuesta correcta a la C. Decía Enrique, ¿se parece a la B? Sí, porque te dije que había una que se le parecía y una que era correcta. La A y la D no sirven para nada, son distractores de las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque dice Gafi instruye que deberán de tener los países una evaluación de riesgo, pero para México se le asignó el concepto de evaluación nacional de riesgos. Y aunque se parecen, y sí, en temas prácticos es lo mismo, el tema de terminología que les mencionábamos en un principio, aquí se aplica. ¿Ven cómo no acabo suelto? Así es. Y justamente algo también de lo que vas a poder apreciar en el curso es que hay términos que son propios de ciertos organismos internacionales. Y documentos, exactamente. O de ciertos países. Por ejemplo, la evaluación nacional de riesgos es un término mexicano que está dentro de la legislación mexicana, claro, pero no es parte de lo que Gafi reconoce como su propia terminología. No, eso nada más es para México. Por tanto, sí, la respuesta correcta es evaluación de riesgos, porque a lo que le interesa a Gafi es que el país tenga su evaluación de riesgos, ¿de acuerdo? En materia, obviamente, de PLD y FT, pero como le ponga el país, es lo de menos, ¿no? Aquí en México, bueno, le pusimos evaluación nacional de riesgos, pero no importa cómo le ponga el país, qué término le dé, en realidad es una evaluación de riesgos, punto, ¿no? Y un enfoque basado en riesgos, en este caso, tanto la B como la C tienen esa parte. Y aquí, ojo, una cosa importante, cuando ya te enfrentes al examen real, debes de poder identificar la respuesta rapidísimo. Y de hecho, cuando ya estás bien preparado, la respuesta la identificas en segundos. Exacto, en automático, porque empiezas a leer estudio metodológico, ¿qué es eso? Evaluación nacional de riesgos, ah, no, eso es de México. Evaluación de riesgos, sí, eso me suena a Gafi. Evaluación estratégica, no, hombre, ¿esto qué onda? ¿Qué es? A ver, está entre la B y la C. La B es de México, la C sí es de Gafi, así que inmediatamente te vas por la que debe de ser. Entonces, así es como se hace el examen, el análisis, ¿no? Es rapidísimo. Luego, Manolo, ¿cuál es la tercera parte? Relación de elementos. Fíjense en estos reactivos que les decía que su grado de complejidad es diferente. Porque aquí, por ejemplo, quiero que observen del lado izquierdo tenemos 1, 2, 3, 4, pero del lado derecho tenemos A, B, C, D y E. Sobra uno. Oye, pues yo medio me acuerdo de 2. Bueno, pues esos 2 vamos a relacionarlos. Oye, pero no me sé ninguno de los fundamentos legales que están en la izquierda. En la derecha, perdón. ¿Qué hago? No tengo idea de lo que tengo aquí enfrente de mí. Porque esto estamos hablando del módulo de conocimientos técnicos, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a salvar lo que te podrías recordar. Primero, regulación, vamos a lavado de dinero. Primero que nada, habíamos dicho que el término de lavado de dinero no aplica para México. Pero sí recuerdan que les dije que dentro de las preguntas hay un distractor, ¿cierto? Pues aquí hay un distractor. Porque lavado de dinero en México no se llama lavado de dinero, se llama ORPI. Pero al no tener opciones, pues tengo que elegir de lo que tengo en mi reactivo que tengo ahí enfrente. Y como decía Enrique, tengo segundos para resolverlo. Y entonces vamos a imaginar que el 400 bis del Código Penal Federal lo voy a relacionar con lavado de dinero. Entonces tengo 1B. Me fijo cuál de los reactivos tiene 1B. Y entonces de inmediato yo digo 1B tiene solo el B y el C. Entonces quiere decir que los reactivos que voy a descartar son el A y el E, el D, perdón. Hasta ahí no estoy seguro de mi respuesta, ¿ok? Es solamente mi primera apreciación. Financiamiento al terrorismo. Y según yo, mi respuesta correcta sería 2E. Voy a revisar cuál de los reactivos tiene 2E. Y hasta ahí va ganando el C.
pero no es determinante. Puede ser que me cambie la jugada todavía. Dice operatividad del centro cambiario. Pues bueno, esa medio me acuerdo, creo que es el 81A, la de entonces 3D. ¿Cuál de ellos tiene 3D? Tiene 3D, la B y la C, pero tengo inseguridad si voy bien. Hasta donde pinta, pues como que va ganando el C, ¿no? Y por último, regulación de materia de PLDFT, regulación. Chispas, ya. Esa no me la sé. ¿Cuál ganó de estas? Sí. Bueno, yo sí me la sé, pero yo lo estoy preguntando a ustedes. La C. Ganó la C, pero ganó por descarte. Estos escenarios seguramente los vas a poder, te vas a enfrentar a ellos a la hora del examen. Y cuando no te sabes todo, pero te sabes la mayoría, tienes que descartar. Y ahí está. La opción de respuesta correcta es la C. Es correcto. Y otra cosa también aquí, cuando te vas al examen, en el examen te dan unas hojas. Es correcto. De apoyo, pero que muchas veces son un lastre. ¿Por qué? Son unas hojas que te dan con un folio o con un nombre y están firmadas, y esas mismas hojas en blanco debes de entregar, ¿ok? Esas hojas te sirven de apoyo, de hecho también te dan un lápiz para que puedas tomar nota. Por ejemplo, aquí, ese análisis que hicimos de forma mental, lo puedes hacer tomando nota, a lo mejor dentro del papel, pero ojo, no te engolosines tomando notas, ¿de acuerdo? Hazlo mental, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa dentro de algunos que llegan a no pasar es porque empiezan a tomar notas y no es de que anotes y en base a tus notas determines, no, es un ejercicio mental en el instante que estás haciendo el examen. Y dije que puede ser un lastre esas hojas. ¿Por qué? Porque te puedes robar tú mismo segundos o minutos muy importantes en estar haciendo notas cuando lo puedes resolver de forma directa viendo la pantalla o la imagen. Desafortunadamente, todavía hoy en día, hay muchas personas que no se han digitalizado, ¿ok? Que todavía necesitan sentir el papel o tomar notas. Aquí en el examen, eso se acabó. ¿Por qué? No es tan viable el que tú puedas estar tomando notas en tu examen. No te va a ayudar. Debes hacerlo directo. Es más, yo en mi experiencia, en las hojas que yo recuerde, no tomé notas. O sea, me fui sobre la pantalla, ¿no? Porque, vamos, te quita tiempo, te merma tiempo, ¿no? No sé cómo ves, Manuel. En la medida de lo posible, sí, precisamente este entrenamiento previo te va dando tips de cómo sí, cómo no. Ya la adaptaste un poco, pero faltan algunos otros que vale la pena, sobre todo para ganar tiempo. Sí. Vamos con el último, ¿te parece? Por favor. El último, elección de elementos. Y aquí el grado de complejidad es un poquito distinto del anterior porque vamos a lo mismo. Eliges una respuesta correcta, ¿no? Entonces, el grado incluso de complejidad y el volumen de información llega a ser un poquito más amplio. Aquí tenemos, dice lineamientos de elaboración que corresponden a la siguiente lista. Y incluso la manera del planteamiento es un poco más técnico. Dice, lineamientos de elaboración que corresponden de la siguiente lista, a elementos de elaboración que corresponden a la siguiente lista, las cuales serán sujetas a revisión por parte del auditor. Y mira, por ejemplo, bueno, rápido, no te quito mucho tiempo. No, adelante. Obviamente ya como alguien que ya sabe, pues ya inmediatamente identifica que te dice lineamientos, elaboración. Ajá, lineamientos de elaboración ¿de qué? Revisión por el auditor, pues ¿de qué te está hablando? De un informe, ¿de acuerdo? Entonces te vas directamente a las respuestas y la detectas rapidísimo. Sí. Es más, ni siquiera hubo necesidad de leer el resto. Bueno, ya lo identificas, pero bueno. Decía Enrique, y qué bueno que comentaste esto, Enrique, cuando nosotros no tenemos la conceptualización, los términos,
de cada documento, de cada personaje, digamos, que interviene, muchas veces nos vamos con la finta. Por ejemplo, el término de auditor lo llegan a confundir muchas veces con el papel que llega a ser la autoridad en una visita de inspección, y sabemos que no es un auditor. Y entonces se van con esa finta y dicen, ¡hoy no hay nada de la visita! Y entonces eligen cualquier cosa, ¿no? Volvemos al principio, que no hay atajo. En este caso, pues estamos hablando de los lineamientos que hablan sobre la auditoría externa, ¿no? Así y es. que, bueno, pues ¿cuáles serían? Pues ahí elegimos cuáles son. Pues si te fijas, ahí es muy fácil la respuesta. Muy fácil, porque dice lineamientos de elaboración. ¿Será la metodología de evaluación de riesgos? No, ¿Será la metodología de evaluación de riesgos del enfoque basado en riesgo? No, Seguramente es el informe de auditoría. ¿Y qué crees? Que ninguno de esos es. Entonces, ahí otra vez se vuelve a aplicar la regla de que hay dos distractores. Identifica los distractores en las respuestas, Enrique. Ahí está muy chiquita la letra y yo estoy medio... espérame, Bueno, descartemos la A y la B, ¿no? La A y la B quedan fuera, que son los distractores. ¿las respuestas directas? Sí. Bueno, pues yo me voy directamente sobre la C. No, pero bueno, a ver. Sí, entonces efectivamente, la respuesta correcta ya la dijo Enrique. Los dos primeros son distractores, ¿no? Y la posible respuesta son los lineamientos de inspección de la comisión, pero no estamos hablando de la inspección, porque quien interviene en la inspección son personajes con nombres distintos, y efectivamente se aplican a los lineamientos de elaboración del informe de auditoría anual en materia de prevención de lavado de dinero. Y la respuesta correcta sería la C. Esto es un ejemplo de lo que nos vamos a enfrentar en el examen de certificación. Hay otros muchos tips que tenemos, esto solamente para que ustedes se den cuenta, primero, del grado de complejidad que tiene el examen. Y número dos, que un poco atendiendo a lo que nosotros les queremos compartir, pues se den cuenta que Ethics Compliance tiene personas que les pueden aportar información muy valiosa para obtener un resultado favorable en este ejercicio de la presentación de su examen de certificación. Sí. Ya finalizó prácticamente, si me permites, Enrique. Sí, claro. Recomendaciones al estudiar, pues haz un plan de trabajo, o sea, no lo hagas a la última, haz énfasis en los temas que vayas detectando que tienen un grado de complejidad mayor, y alíate, sin lugar a duda, con tu mentor. Va a ser tu entrenador oficial en este proceso de la certificación, como decía Enrique, y esa palabra me encanta, el acompañamiento, que te sientas acompañado y sobre todo que sientas que tus capacidades tienen ese valor agregado, porque tú lo tienes como persona. Solamente lo que hace el mentor es empujarte para probar que tienes los conocimientos y tienes todo para lograr la aprobación de tu examen. Dudas, todas las que tengas ahí están. Mira, puedes entrar directamente a esa liga y toda la información que tú ves en la parte inferior de la pantalla está relacionada con el tema de la certificación. Obviamente aplica para 2021, esta información está actualizada y te da esa información, pero la nueva información 2020 aplica para 2021 en este caso. Adelante, Enrique. Ok, sí. No hay fórmulas mágicas, te voy a ser sincero, no hay fórmulas mágicas. Aquí lo único es el trabajo, y el trabajo se expresa en horas de estudio. No horas de estar sentado frente a la computadora leyendo, no. Es horas de que tú estés leyendo, no sé, tomes notas o tú mismo te hagas cuestionamientos, ¿de acuerdo? Que eso es parte del acompañamiento que nosotros damos. Es decir, hacemos que realmente pongas a prueba lo que estás tú mismo estudiando, ¿sí? Así que no hay fórmulas mágicas, necesitas darle tiempo de estudio a esto. Así te den el material como te lo den, necesitas leerlo, necesitas analizarlo, interpretarlo, porque muchas veces el material, bueno, pues viene como dice la ley, como dicen las disposiciones, como dicen los lineamientos, las guías, etc. Pero tú debes de hacerlo tú, ese lenguaje que está ahí en esos documentos lo tienes que hacer tuyo, porque a través de eso es como vas a identificar las respuestas rapidísimo, como en el último caso que vimos, lineamientos, informe, auditor,
pues es el informe de auditoría, no hay más de auditor externo, ¿ok? Entonces, todo eso es parte y eso se logra como en el ejercicio a través de la repetición. Estar leyendo, estar repitiendo, estar analizando, estar conceptualizando y estar repitiendo lo que tú estás aprendiendo, ¿de acuerdo? A manera de que conforme vas aprendiendo, los conocimientos que ya tienes asegurados, no los dejes de practicar, continúa, más los nuevos que estás tomando, ¿no? Eso es importante, así que la invitación está hecha. Vas a ver los números de contacto después de terminar el video y cualquier cosa que tengas de inquietud, por favor, contáctanos, pregúntanos lo que necesites saber con tal de que tú estés seguro de qué es lo que vas a tomar como decisión. Pues básicamente eso es lo que teníamos que darte de información y de mensaje el día de hoy. ¿Algo más, Manuel? Más que nada, pues el agradecimiento por tomarse el tiempo de escuchar un poco la colaboración de sus servidores. IT Compliance siempre queda a sus órdenes. Y bueno, pues que nos sigan en redes sociales. Por ahí estamos en Facebook, LinkedIn y también en YouTube. Estamos a la orden. Que tengan un excelente día y pues bueno, seguimos aquí a la orden. Y muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo también. Y muchísimas gracias a ustedes que nos vieron. Mucha suerte en su examen, mucha suerte y éxito. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Oye, ¿el organillero se oye? ¿No? Ok. Organillero.